Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ¿no? Como es el bienestar como eje central en la organización. Y hablaremos del teletrabajo, ¿no? La pregunta ¿es un beneficio para todos? Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, el coronavirus pues ha traído nuevas formas de trabajo, ¿no? Y la transformación se ha dado a escala mundial, ¿no? De todos los cambios y transformaciones que ha traído consigo la pandemia del COVID-19, redefinir patrones laborales como el lugar, las condiciones en las que estamos trabajando, son algunas de las consecuencias que más rápidamente veremos materializarse, ¿no? En este contexto, el teletrabajo es uno de los grandes protagonistas de la transición hacia la nueva normalidad laboral post-coronavirus. Entonces, nos preguntamos, ¿es esta crisis sanitaria el detonante hacia el tan esperado nuevo modelo de trabajo que ya se había vaticinado, ¿no?, en las últimas décadas? Una de las preguntas más importantes que se han hecho todas las organizaciones, si no todas, quizás en su mayoría, es ¿qué hacer para garantizar la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, ¿no? Al mismo tiempo que aseguramos la continuidad de nuestros negocios, ¿no? Si bien es cierto, las empresas pues se han visto obligadas a continuar de una manera pues diferente sus labores. Claramente estas se están dando, ¿no?, en medio de estrictos protocolos sanitarios, ¿no?, en estrictos protocolos de seguridad. Los seres humanos, cuando estamos asustados y preocupados por factores que no podemos manejar, ¿no?, como ha sido pues este nivel de estrés tan complejo, ¿no?, por el encierro y el aislamiento, solemos disminuir nuestra productividad, ¿no?, y nuestro rendimiento, mientras que lo que debemos hacer es garantizar que las empresas claramente provean justamente de este acompañamiento a los colaboradores, ¿no?, que le permitan disminuir una posible ansiedad ante cualquier crisis, ¿no? En ese sentido, ¿no?, el teletrabajo pues cobra ese rol protagónico, ¿no? Nos vemos quizás frente a una nueva normalidad, ¿no? El teletrabajo es uno de los grandes protagonistas, ¿no?, de la transición hacia la nueva normalidad. Pero ¿por qué es tan protagonista el tema del teletrabajo, ¿no? Porque también guarda una estrecha relación con el bienestar de los trabajadores, ¿no? En ese punto, mejorar el bienestar de los trabajadores de la empresa debe ser una de las principales prioridades de cualquier organización, ¿no? Y es que resulta importante no solo para aumentar la satisfacción del trabajador, sino también para mejorar su motivación, su productividad y por tanto el de toda la empresa de manera general, ¿no? El bienestar laboral, ¿no?, es entendido y busca claramente crear, mantener, mejorar las condiciones, ¿no?, de los empleados, en el que la empresa lleva a cabo las actividades que sean necesarias para favorecer su desarrollo personal, ¿no?, elevar su bienestar vital tanto del trabajador como también de su familia, ¿no? Esto se va a lograr, ¿no?, mediante un seguimiento permanente, también participativo, que busca alcanzar una mejora en los niveles de satisfacción de los trabajadores, ¿no?, y por tanto una mayor eficiencia e identificación con el trabajo realizado en la organización. Bien. El bienestar laboral, en ese sentido, ¿no?, también incluye muchos factores, ¿no? Incluye muchos factores, bien, como por ejemplo la comodidad, la mejora de los empleados, ¿no?, la independencia de salario, etcétera. Bien. Dentro de este ámbito del teletrabajo también tenemos que conocer la evolución que ha tenido el mismo, ¿no? Y por qué hoy en día da pues esta figura de repente de protección en términos de salud al trabajador, eh, mejoras en términos de productividad en el trabajo, ¿no? Entonces vemos que ahí ha habido pues esa especie de evolución,
¿no? Frente a esta figura. En primer término, ¿no? Y como núcleo central tenemos, por ejemplo, la primera generación, donde hablaba pues de una oficina en el hogar, ¿no? Contábamos pues con implementos necesarios para realizar determinados tipos de actividades laborales dentro de nuestra casa, donde hacíamos claro requerimiento, ¿no? A los computadores, a los teléfonos, y el trabajo claramente era realizado en casa. Pero también se habla de una especie de segunda generación, donde nos habla ya de una oficina móvil, ¿no? Entonces ya no nos restringe tanto a estar en casa, sino que el trabajo lo podemos hacer desde otros ambientes también, ¿no? Entonces, claramente, con el uso y soporte de la tecnología móvil, ¿no? Como es, por ejemplo, una portátil, un teléfono móvil, pero puede ser también realizado en otros espacios. Y como una tercera generación de esta evolución del teletrabajo, tenemos lo que viene a ser la oficina virtual, ¿no? Donde ya nos habla de herramientas más sofisticadas en temas tecnológicos, ¿no? Sobre todo para desarrollar estas actividades laborales. Bien, tenemos allí, ¿no? Que frente a la evolución del trabajo, primero se empezó justamente con un trabajo a domicilio, ¿no? Sus orígenes se remontan a muchos años atrás, nos data incluso desde la revolución industrial, y está asociado justamente a esa realización de trabajos que son manuales, artesanales, que claramente en muchos países se mantienen hasta la fecha, ¿no? Pero nos data de estos inicios donde ciertas labores eran justamente realizadas dentro de los domicilios, ¿no? En pequeños talleres de repente familiares, ¿no? Sobre todo cuando no hay pues para estar alquilando grandes espacios. Luego pasamos a lo que es el trabajo a distancia, ¿no? Que incluye el trabajo en el domicilio, ¿no? Y agrega además la prestación de servicios, ¿no? Posteriormente ya se migra al tema del teletrabajo, ¿no? Donde el rol de las TIC o de las tecnologías de información ya cobra un papel protagónico, ¿no? Necesitamos ese soporte justamente para llevar a cabo, pues, nuestras labores cotidianas, ¿no? Dentro eh, de este trabajo que se debe hacer para la organización, ¿no? Y luego tenemos el smart working, ¿no? Que se refiere a la posibilidad de decidir no solo desde dónde trabajar, sino también cuándo hacerlo. En esta figura del smart working ya se apela a esa flexibilidad de jornada laboral. Hablamos en este punto de estos freelance, ¿no? Donde ya uno tiene la posibilidad, pues, de decir desde dónde trabajo y cuándo quiero trabajar. Entonces hemos visto cómo esta evolución, ¿no? Que se ha dado en aras del trabajo, pues ha permitido que hoy en día, de alguna u otra manera, ¿no? Podamos sobrellevar una situación que claramente no habíamos previsto, ¿no? Como era migrar mucho porcentaje del trabajo que hacíamos presencial a entornos virtuales, ¿no? Bien, en términos de bienestar, ¿no? En términos de teletrabajo y en términos de bienestar de los trabajadores, tenemos que indicar que a raíz de los cambios que han sufrido pues, las empresas durante los últimos meses, los empresarios y sus representantes en áreas de capital humano y de salud se han visto en la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevos esquemas y protocolos que aseguren la salud de sus colaboradores y la continuidad de sus negocios, ¿no? Esta nueva normalidad ha detonado que las empresas tengan una visión disruptiva, ¿no? Para erradicar justamente malos hábitos, ¿no? En cuestión de salud, ¿no? Además de buscar alternativas que puedan aplicarse de manera inmediata, ¿no? Atender justamente esta situación de crisis, ¿no? Para lograrlo, ¿no? La compañía o las organizaciones se enfocan en las soluciones desde la raíz, ¿no? Donde tratan claramente de fortalecer los recursos personales de los trabajadores para que la percepción y la respuesta, ¿no? Ante distintas situaciones laborales surjan desde un contexto de realización y también de compromiso. Y de esta manera se minimizan los riesgos para el centro laboral. Bien, entonces, dentro de este ámbito, pues, de protección, no solamente a mi empresa, ¿no? Sino también a mis trabajadores o a las personas que
trabajan, ¿no? Y cubren roles y funciones dentro de la organización, tenemos pues que el bienestar está representado no solamente en ámbitos de salud, ¿no? No solamente dado por este aislamiento, donde claramente el objetivo era minimizar los riesgos de contagio, sino también en la flexibilidad, ¿no? En la flexibilidad frente a estas nuevas formas de trabajo. Sabemos que hemos estado trabajando pues confinados, hemos estado trabajando incluso muchas personas dentro de una misma casa, muchas veces pues había quizás bulla, ¿no? Entonces se ha querido llegar a establecer esta forma de flexibilidad frente al trabajo que se realizaba desde el domicilio, ¿no? El bienestar también incluye el respeto a los horarios, ¿no? Muchas empresas quizás en alguna oportunidad han pensado que como estamos laborando desde casa, ¿no? El horario era ilimitado, ¿no? Podían empezar 6, 7 de la mañana, por ahí escuché la vez pasada sobre una reunión que se había tenido a la 1 de la mañana, ¿no? De una persona que conozco, a la 1 de la mañana habían tenido una reunión, ¿no? Entonces, el respeto a los horarios en ese sentido es vital, ¿no? El trabajador no es propiedad de la organización, cumple una función para la organización, pero no porque ahora labore desde casa, pues yo voy a tener libre disponibilidad de los horarios del colaborador, ¿no? Bien. El bienestar también incluye, pues, los trabajos por objetivos y resultados. En este punto, las empresas ya tienen que tener en cuenta que va a ser un poco difícil monitorear, ¿no? Así como se hacía de forma presencial, las labores de un trabajador, ¿no? Por lo mismo, muchas empresas justamente están migrando a esta nueva forma de ver el trabajo de las personas, ¿no? ¿Qué quiere decir con ello, no? Que ahora yo ya no te tengo 8 horas diarias dentro de la empresa. Sin embargo, tu trabajo puede ser evaluado no por la cantidad de días y de horas que estás dentro de la organización, sino por lo que me das, ¿no? Por lo que me das como empresa, ¿no? Estás cumpliendo con los objetivos, de repente hay proyectos que claramente estipulan pues horarios, fechas, ¿no? Se está cumpliendo realmente a cabalidad con esas funciones, ¿no? Y para ese tipo de trabajos proyectivos no necesito tener a la persona físicamente, simplemente ver si me entrega, valga la redundancia, los entregables, ¿no? O los resultados requeridos. Bien. Otro punto que se incluye dentro del bienestar es el trabajo en equipo, ¿no? Si tenemos en cuenta, pues, que estamos separados, ¿no? Ha sido un reto, básicamente, pues, establecer conexión a pesar de la distancia, ¿no? Sin embargo, muchas empresas lo están logrando. Al inicio quizá fue un poco difícil por el tema de la infraestructura, en temas pues tecnológicos, ¿no? Y que todos los trabajadores posiblemente no hayan tenido, no hayan contado con las herramientas que brinden este soporte virtual, pero ya casi 7 meses después ya se cuenta con ese tipo de soporte, ¿no? O tal vez las empresas se están adecuando, quizás faltaría poco para llegar a consolidar pues este trabajo en equipo en los entornos virtuales, ¿no? La comunicación es vital, ¿no? Recordemos que un área depende de otra, ¿no? En muchas ocasiones el trabajo de uno pues va a determinar que yo también haga continuidad a mi trabajo. Entonces la comunicación en este punto se vuelve pues bastante importante, ¿no? Eliminar la sobrecarga de trabajo. Muchos empleadores han creído que, eh, bueno, estás en casa, ¿no? Y esto es lo que hacía antes, pero como ya no viene, entonces le sumo un poco más de trabajo. Pues como ya no está viniendo, de repente se ahorra los horarios en el bus o el transporte público, ¿no? Entonces, no, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, pues, habría que evaluar, ¿no? Nuevas encargaturas, en qué medida es una sobrecarga de trabajo, ¿no? Y claramente esto se estipula en, en aras de que haya, pues, una comunicación fluida, ¿no? Que se lleguen a acuerdos entre la empresa y el trabajador, claro, sin afectar a ambas partes, ¿no? Bien. Otro punto que se encuentra dentro del ámbito de bienestar es el ahorro en costos de desplazamiento y optimización de horas de trabajo, ¿no? Se dice, se estipula, ¿no? Incluso ha habido algunos
algunos estudios en el que se menciona pues que hoy en día los trabajadores, ¿no?, ahorran, al menos los que siguen este teletrabajo, ¿no?, porque hay trabajadores que siguen bajo esta modalidad justamente porque están dentro del grupo de riesgo, ¿no?, o la empresa también ha adoptado quizás por tener parte de personal que siga bajo esta modalidad, se ha llegado pues al dato, ¿no?, de que se puede ahorrar hasta 400 soles al mes en pasajes, ¿no? Y eso es en cuanto a costos, ¿no? En cuanto a tiempo en el transporte público, se ha llegado pues a estipular que se puede ahorrar hasta 72 horas eh, al mes, que son básicamente 3 días, ¿no? Es bastante lo que se pasa pues en el transporte público, ¿no? Entonces, miren el beneficio que hoy por hoy se obtiene, ¿no? Claramente, acá también entra la contraparte, ¿no? El trabajar desde casa, de repente con los chicos allí también, los que tienen hijos, denota un mayor compromiso, ¿no? Porque el tema distractor está perenne, ¿no? Se da hoy sobremanera, ¿no? Entonces, en este punto, pues, hay que equilibrar, ¿no? Buscar siempre el equilibrio para justamente encontrar esta parte equitativa, ¿no?, entre la organización, ¿no?, el trabajo que tengo que realizar y también la vida personal, ¿no? En este punto, también pues es importante indicar, ¿no?, que hoy por hoy tenemos nuevos retos laborales, ¿no? Nuevos retos laborales, nuevos retos de salud, ¿no?, que pueden traer nuevas oportunidades también para la empresa, ¿no? Bien. El teletrabajo en el Perú, ¿cómo se ha dado, no? O sea, el Perú ha sido uno de los países que quizás menos había implementado el hecho de hacer teletrabajo dentro de nuestro territorio, ¿no? Hay países que han ido en ese sentido un poco más avanzados, ¿no? Tenemos pues que el teletrabajo no es una figura ajena, ¿no?, a las leyes, a la Constitución, ¿no? Se encuentra dentro de la ley 30036, ¿no? Con esta norma se ha regulado una situación que ya se venía dando en la práctica desde hace algún tiempo, si bien es cierto, no de manera masiva, pero ya se venía contemplando, porque eso es realmente lo que manda eh, esta nueva era tecnológica, ¿no? Entonces, esto ya venía previéndose, ¿no? Claramente no en la magnitud de repente que se dio frente a este contexto abrupto, pero claramente ya se venía pues visualizando, ¿no? Visionando. Entonces, el Congreso de la República publicó el 5 de junio de 2013 el Diario Oficial Peruano, la ley que regula el teletrabajo, con una modalidad especial de prestación. En ese punto no era obligatorio el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo se puso prácticamente como obligatorio a raíz de la pandemia, ¿no? Donde claramente, pues, se desarrolla, ¿no?, este trabajo de manera virtual, ¿no? Y se desarrolla el mismo trabajo como si, en la casa, como si lo estuviéramos haciendo en la oficina, ¿no? Se habla también del uso de las TICs, ¿no?, o de la tecnología de información, pero también estipula que los trabajadores que realicen esta modalidad de trabajo van a gozar de los mismos derechos y beneficios laborales que una actividad normal remunerada, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, el teletrabajo también daba pues esta figura de igualdad de trato entre el teletrabajador y el trabajador presencial, ¿no? Existía también, ¿no?, dentro de esta, o existe dentro de esta norma, el hecho de que es voluntario y también es reversible, ¿no? Es decir, el empleador puede proponer la modalidad de teletrabajo, ¿no? Recuérdense que cuando recién salió esta ley, no había pues la coyuntura en la que estamos. Entonces, en ese sentido, se establecía que había esa figura dentro de la Constitución, pero se establecía también que por acuerdo de las partes,
o por necesidad de la empresa, de repente, para que se pueda ofrecer los servicios, ¿no? Pero cuando ya empezó, pues, el aislamiento, se estableció incluso como obligatorio, ¿no? Fue una de las primeras disposiciones que indicó el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades, no? En realidad, bueno, en el tema de trabajo está la modalidad presencial, que ahorita está un poco limitada, tenemos la modalidad mixta también, y la modalidad que se está dando hoy en día virtual, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que saber que cuando recién salió esta ley, no se aplicaba de forma masiva, ¿no? Sin embargo, sí requería que si en el caso se dé, ¿no? Si en el caso realmente el trabajador eh, solicitara o pudiera desarrollar esta forma de trabajo, tuviera derecho a una capacitación, ¿no? Tuviera derecho a un seguro médico, ¿no? Y todos los derechos normales que le constituye también un trabajador que haya realizado de manera presencial. Ahora, en este punto es importante también determinar, ¿no? Que una de las mayores limitaciones dentro del ámbito del teletrabajo es los problemas de supervisión del trabajo. Por eso es que se apela mucho al tema del compromiso, ¿no? O sea, yo tengo un trabajador en teletrabajo, pero yo apelo pues a que llegado el día me entregue realmente los resultados y me entregue las cosas solicitadas, los objetivos bajo los que nos hemos trazado, ¿no? Hay también en este punto que las empresas tienen que adecuarse, ¿no? Y dar soporte frente a la seguridad de datos y la información confidencial también, ¿no? Y claramente al cumplimiento de objetivos, ¿no? Para el sector público, ¿no? La Autoridad Nacional del Servicio Servir, ¿no? Ha publicado recientemente, y esto ya ha sido hace poco, ¿no? Justamente dentro de este ámbito de pandemia, ¿no? La directiva para la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Mediante la resolución 39-2020, ¿no? Que tiene por objetivo desarrollar las normas complementarias para la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Asimismo, se ha dispuesto que hasta fines del presente año, es decir, del 2020, el trabajo remoto se aplique, ¿no? En los casos que claramente resulten viables. No todos pueden ejercer un trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, hay áreas como la producción, ¿no? En las empresas. Entonces, eso sí tiene que ser, pues, mano de obra presencial, ¿no? Y quienes estén bajo licencia con goce de haber deberán compensar posteriormente las horas no laboradas, ¿no? Cuando recién se estableció el estado de emergencia, justamente se empezó pues a juntar estas horas que el servidor público, ¿no? O los empleados no estaban pues ejecutando, ¿no? Y eso se indicó que claramente podría ser retribuido más adelante, ¿no? Bien. En este punto tendremos que tocar un ejemplo bastante interesante, ¿no? El Indecopi, ¿no? Es la primera entidad pública que desarrolló este mecanismo de teletrabajo a distancia, es decir, mucho antes de que se diera todo este contexto de pandemia, el Indecopi ya venía pues fortaleciendo este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, ¿no? No eran pues en su mayoría o no se daba de forma masiva, ¿no? El teletrabajo en este punto no era una práctica, eh, es una práctica importante, pero no era tan extendida, ¿no? Se dice que en países pues como en Estados Unidos, por ejemplo, ya se contaba, ¿no? Con buen porcentaje de personas que seguían trabajando en teletrabajo, ¿no? Antes de la pandemia. Frente a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Se establecía claramente que habían puestos que podían desarrollar, ¿no? Que podían desarrollar diversas labores. Hoy en día vemos incluso, ¿no? Que Indecopi hace las audiencias, ¿no? En entornos virtuales, ¿no? Hacen estas conexiones por estas herramientas, pues, por videoconferencia, donde hasta las audiencias son programadas, ¿no? Y se dan claramente. Hay una serie de trámites que se hace bajo este marco de la virtualidad, ¿no? Bien. Tenemos porcentajes que son bastante importantes,
como por ejemplo que el 54% de las personas que acceden o deciden por el teletrabajo son hombres, de acuerdo eh, al Organismo Internacional de Trabajo, ¿no? Tenemos también, ¿no?, que de la población económicamente activa del mundo que trabaja de forma remota, ¿no?, el 37.2 justamente elabora su trabajo bajo esta modalidad, ¿no? El 17% de la población, por ejemplo, ¿no?, en lugares como Finlandia, teletrabaja, ¿no? Es uno de los países que más impulsa incluso estas formas de trabajo, ¿no? Uno de los elementos claves del teletrabajo, ¿no?, y hablamos pues eh, haciendo alusión justamente a esta entidad que fue una de las primeras que ingresó, ¿no?, frente a esta forma de trabajo, nueva forma de trabajo, es la supervisión, ¿no? Es uno de los elementos más importantes, el acompañamiento con los colaboradores, ¿no? En el caso de Indecopi, pues hubo ese soporte, ¿no? Ahora, claramente se vieron beneficios tangibles, ¿no? Como el ahorro para la empresa, ¿no?, en este caso para la entidad, ¿no? Para el trabajador también, por el tema del tiempo, ¿no? En Lima, pues, muchas veces los tiempos para desplazarse de un lugar a otro van desde las 2 horas hasta incluso 4 horas, ¿no?, de ida y de venida, ¿no? Entonces vemos que es bastante, ¿no? Bien. Frente a este panorama, ¿no?, de lo que ha representado pues la pandemia, el COVID, la Organización Panamericana de la Salud indicó, ¿no?, que parte de la población activa, trabajadora y activa, ¿no?, también habían personas que, si bien es cierto, tenían que seguir trabajando, eran muy expuestas al riesgo de contagio, ¿no?, y por ende a que la enfermedad se agudice, ¿no? Entonces, en aras de salvaguardar su bienestar, justamente, pues, es que conversan con los países, ¿no? Hacen esta reunión entre organismos internacionales, ¿no? E indican, pues, que el teletrabajo es una de las mejores opciones, ¿no? Al inicio de la pandemia, más o menos en el mes de abril, ¿no?, se hizo un sondeo. Se hizo un sondeo entre varios países, ¿no?, y con varias empresas, en donde pues se hacían las consultas sobre cómo es que estaban llevando las empresas este tema de la pandemia, ¿no? Si realmente se estaban preocupando por los trabajadores, ¿no? Entonces, saltaron estas preguntas, ¿no?, dentro de estas encuestas. ¿Qué tan preocupados están en tu empresa por el coronavirus, ¿no? Eh, Hubieron muchas empresas de diversos países, entre las cuales destacan Chile, destacó Colombia, destacó Perú, por ejemplo, ¿no? Y decía pues que en el caso de los 4 puntos que se visualizan en la imagen, decía muy preocupados, ¿no? Y es lo que más resalta en el gráfico, ¿no? En el Perú estaban más preocupados que en otros países, ¿no? Entonces esto pues de alguna u otra manera también es que se enlaza, ¿no?, con las políticas de gobierno, ¿no? Recuerden que el Perú, a nivel de Latinoamérica, fue uno de los primeros en cerrar fronteras, ¿no? Entonces decía allí, muy preocupados, más del 50%, ¿no?, en el caso del Perú, eh, indicaban pues que las empresas estaban muy preocupadas frente a esta situación, no sabían cómo manejar este tema, ¿no? Sobre todo las empresas que por muchos años han tenido mano de obra presencial, ¿no? Claramente hay otras empresas que tienen o se manejan dentro de entornos virtuales, ¿no? Pero el caso del Perú era muy resaltante en ese sentido, ¿no? O sea, había esa preocupación latente, esa preocupación perenne por encontrarnos, pues, frente a este nivel de incertidumbre, ¿no? ¿En tu empresa han implementado políticas de prevención de coronavirus? Y el Perú nuevamente tomaba la batuta en este sentido, ¿no? Con un 87,9%, ¿no? Entonces, en términos
laborales, al menos las empresas que sí han creído pues de vital importancia proteger a sus colaboradores, sí han respetado, sí han actuado rápido, ¿no? Con respecto pues a estas políticas para prevenir el coronavirus, ¿no? Muchas de ellas, incluso cuando ya se aperturó las fases de reactivación, se aperturaron justamente con estos protocolos necesarios, ¿no? Había el tomar la temperatura con este termómetro a distancia, implementar pues estas herramientas donde se medía el calor, ¿no? Entre multitudes, por ejemplo, ¿no? Implementar que ni bien uno entre a la organización hayan pues lugares donde se pueda lavar las manos, ¿no? Estas bandejas donde se puedan desinfectar los zapatos, ¿no? Etcétera. En abril, como ya les mencionaba, ¿no? Se empezó a hacer este tipo de sondeos justamente porque la economía ya empezó a tambalearse, ¿no? Se empezó a tambalear porque ya había pasado un mes, ¿no? Desde que incluso muchas de las empresas eh, se acogieron a la suspensión perfecta de labores, ya la gente no tenía mayores ingresos, ¿no? Entonces, en aras de justamente tener conocimiento, ¿no? Sobre cómo iban a actuar las empresas, cuáles eran pues los procedimientos que estaban adoptando, ¿no? Frente a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Se establecen encuestas, ¿no? Justamente a gerentes, ¿no? de organizaciones, ¿no? Entonces, el 66% de gerentes considera que la productividad se ha elevado con el trabajo remoto. O sea, no era tan negativo tampoco el panorama para las empresas que sí habían podido migrar, ¿no? Con una infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, el 66% ya consideraba que sí había productividad, ¿no? Se ha observado un buen desempeño y muchas empresas buscarían continuar en esta modalidad, incluso muchas de ellas, aun cuando ya se haya terminado el tema del confinamiento, que es lo que se está dando hoy en día. Hoy en día las restricciones son mucho menores, pero muchas empresas siguen manteniendo esa misma forma de trabajo, ¿no? Funcionarios de recursos humanos esperan un aumento significativo en la proporción de teletrabajadores después del confinamiento, ¿no? Entonces, en este punto, empleados, dicen los que están en rojo, empleados siempre trabajando desde casa, era poquísimo, ¿no? Cuando antes de la pandemia, ¿no? El uso del teletrabajo era mínimo, ¿no? Menos del 20%. Luego de la pandemia, ¿no? En el caso pues de estos empleados que siempre han trabajado desde casa, se aumentó, ¿no? Algunas veces, dice, ¿no? Algunas veces podían tomar el trabajo desde casa. Antes de la pandemia, también era muy poco. Cuando empezó la pandemia, pues, o cuando ya post pandemia incluso, el trabajo se sigue manteniendo. Mientras que el porcentaje de los que dijeron que nunca, ¿no? Que nunca habían desarrollado estos entornos de trabajo remotos, ¿no? Era el 70% pre-pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, el 70% de trabajadores no habían desarrollado ningún tipo de trabajo remoto, ¿no? Y post-pandemia se ha reducido al 60%. Quiere decir que un porcentaje de esos empleados que nunca habían tenido este tipo de trabajos en el ámbito remoto, ahora sí lo están llevando a cabo. ¿Qué áreas de su empresa vienen trabajando de manera remota? ¿No? Claramente destaca mucho el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos es una de las más flexibles en tema de eh, coordinación frente al trabajo que realiza y a las estrategias, ¿no? Hay más eh, este tema de apertura a trabajar en entornos virtuales, ¿no? Posterior sigue, por ejemplo, finanzas, administración, tecnologías de información, ¿no? Claramente las áreas que se ven en este sentido un poco más minimizadas, ¿no? En cuanto al trabajo remoto, ¿no? Es ventas, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, hoy en día las ventas se han estado haciendo de forma telefónica, de repente han mandado correos, ¿no? En aras de esta pandemia, no supera
¿no? No supera pues el 70%, ¿no? En cuanto a trabajo remoto. Tenemos también el área de marketing, ¿no? Servicio al cliente, donde no desarrollan, pues, eh, o desarrollan en menor medida el trabajo remoto, ¿no? Pero claramente se visualiza que al menos más del 50% de las áreas que elaboran dentro de la empresa ha desarrollado buen porcentaje de sus labores en entornos remotos, ¿no? Considera que los niveles de productividad de los colaboradores en su organización se da frente a este trabajo remoto, ¿no? Tenemos pues que los directores, los gerentes, los subgerentes consideran que el 34% considera que ha disminuido la productividad, ¿no? Frente a un 46% que indica que la productividad se ha mantenido y solamente un 20% indica que ha mejorado, ¿no? Eso ya son estudios que claramente varían, esta dinámica de la pandemia ha cambiado mes a mes, ¿no? Tenemos que frente a lo que son jefes y supervisores, ¿no? Indican que la productividad ha disminuido en un 26%, ¿no? En un 64% indica que se ha mantenido. Quiere decir que posiblemente esas empresas que determinan que se mantiene sigan acogiéndose a esta modalidad de trabajo aún cuando se retomen las actividades de forma total, ¿no? No ven la diferencia, es decir, si tú trabajas en tu casa o trabajas en la empresa, me sigues produciendo lo mismo, o al menos esa percepción tiene, ¿no? Entonces, si me sigues produciendo lo mismo, mejor trabaja desde tu casa, ¿no? Porque obviamente para la empresa, pues, genera este ahorro de costos, ¿no? En cuanto a pago de servicios, de repente local, ¿no? Alquiler de local, entonces mejor trabaja desde tu casa, ¿no? Frente a un 11% que considera que sí ha mejorado la productividad, ¿no? Y en cuanto a un nivel más bajo, ¿no? Como es el de analista, el de coordinador, asistentes, auxiliares, indican que la productividad ha disminuido en un 21%, se ha mantenido en un 64% y ha mejorado en un 40%, en un 14%. ¿No? Entonces vemos pues cómo lo que predomina en esta parte de la productividad es justamente que se ha mantenido, ¿no? Frente a esta información se puede también intuir que muchas empresas van a continuar con esta modalidad de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos del trabajo remoto? ¿No? Eh, Frente a esta encuesta, la información que tenemos es que indican la dificultad para los jefes en gestionar sus equipos, ¿no? Un 48%. Esa es la percepción que hay, ¿no? Que hay de repente dificultad para poder monitorear, supervisar, ¿no? A los equipos, ¿no? Otro riesgo que también figura, pero en menor escala, es el de seguridad de la información. Muchas de las empresas que no se atrevían a migrar pues, a esta nueva forma de trabajo era justamente por términos de seguridad, ¿no? Tenemos mucho temor, mucho miedo, ¿no? Que nos hackeen, que ingresen, que hagan pues estos robos cibernéticos o estos robos virtuales, ¿no? La resistencia al cambio. En este punto, ¿no? Recordemos que hay muchas personas que durante años han venido trabajando de forma presencial, ¿no? El uso de la tecnología incluso ha sido mínimo, ¿no? Hay personas ya de edad un poco más avanzada que no tienen familiaridad con entornos virtuales, ¿no? Entonces ha habido de repente este punto de resistencia al cambio. Problemas psicológicos de los trabajadores, problemas físicos, ¿no? En este punto, pues, problemas psicológicos ya entra el nivel de depresión, los niveles de ansiedad que hemos estado eh, pasando todos, ¿no? En realidad, ¿no? Porque el ser humano, por naturaleza, pues no puede estar encerrado, ¿no? Entonces se ha visto claramente restringido, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Que de por sí no deberían de verse restringidas, ¿no? Los problemas físicos, ya vienen pues el tema de enfermedades, ¿no? Muchas personas tienen una vida bastante sedentaria, de repente estar en casa es estar pues trabajando en la máquina y estar picando, ¿no? Ciertas comidas, entonces bueno,
Ahora ya se ven los resultados. Y en menor medida se da pues como riesgo al trabajo remoto el clima laboral, ¿no? En mucha menor medida. Bien, y ahora, ¿cómo es que se ha dado el teletrabajo en América Latina? ¿No? Hemos hablado sobre el teletrabajo en Perú, ¿no? El teletrabajo en ese punto, ¿no? Es un concepto con cada vez más aceptación en América Latina. Un estudio determinó que antes del coronavirus, Brasil era el país con más empleados trabajando desde sus casas, con 12 millones de teletrabajadores, seguido de México con 2,6 millones, y Argentina con 2 millones, y Chile 500.000. Ahora bien, teletrabajar hace ver que hay un choque entre dos mundos, ¿no? O al menos eso parece. El de la tecnología, que permite a muchas personas trabajar de donde sea o donde se encuentre, ¿no? Y el de las regulaciones laborales, ¿no? Muchas de ellas conceptualizadas. En este punto, sí se destaca, ¿no? En términos, por ejemplo, nacionales, en términos de Perú, que ni bien empezó el confinamiento, el gobierno pues puso mucho foco justamente en regular este tipo de trabajo para que las empresas que pudieran adecuar o pasar sus trabajos a entornos virtuales lo hagan inmediatamente y que esto claramente pues esté con el soporte legal correspondiente, ¿no? Las plataformas digitales prometen oportunidades de trabajo a personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Recordemos que en este punto hay personas pues con discapacidad, ¿no? Hay personas que requieren insertarse, pero por ejemplo se han visto hasta cierto punto limitadas. Durante toda esta época de pandemia, ¿no? Han habido, así como ha habido despidos, también ha habido contratos, ¿no? Y muchas de las personas que de repente no tenían esa facilidad de conseguir trabajo por alguna limitación, alguna discapacidad, hoy también lo han podido conseguir, ¿no? Porque el trabajar desde casa pues justamente permite eso, ¿no? La capacidad de reacción para modernizar la regulación jugará un papel clave, ¿no? En este punto y frente a esta coyuntura, modificando claramente la forma en que los trabajadores y empleadores se encuentran, ¿no? Y se relacionan en los mercados. Pero la legislación de estas nuevas formas de trabajo en algunos países ha avanzado de una forma mucho más lenta, ¿no? Y hoy en día es necesario y se resalta la urgencia de actualizar las regulaciones que pues determinen las relaciones laborales para avanzar de forma proactiva hacia un marco legal y un estado de bienestar para todos. Es lo que justamente se busca, ¿no? Al momento de efectuar este aislamiento, se buscaba el bienestar, pero no solamente bienestar de salud, porque las personas tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sino desde el soporte y el ámbito legal también. En este punto, el teletrabajo ha derribado fronteras, ¿no? Se puede trabajar las 24 horas del día, ¿no? Durante las 24 horas del día, cualquier día de la semana, ¿no? La evolución, ¿no? Del trabajo a domicilio plantea claramente retos importantes, ¿no? Y en este punto, pues, la flexibilidad ha cobrado un rol trascendental, ¿no? Entonces vemos allí que las generaciones que más han adoptado, ¿no? El tema del teletrabajo posiblemente sean las nuevas generaciones que están saliendo, o los millennials, ¿no? Los llamados millennials. Bien, entonces tenemos ahí algunos datos, ¿no? De algunas regiones o de algunos países, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a México, ¿no? Donde dice que el 49% de las empresas en la región usan servicios en la nube, a Colombia, donde indica pues que el 58% de empresas en América Latina no ofrece movilidad laboral, tenemos también Brasil, ¿no? Y tenemos Chile, ¿no? Para el 2020 se prevé que el 50% de los trabajos serán remotos, ¿no? Y el 54% de empresas implementó el teletrabajo por petición de sus empleados, ¿no? Claramente, todos queríamos, pues, que se diera esta nueva forma de trabajo, ¿no?
En América Latina, los mayores índices de teletrabajo están en Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil, ¿no? Se indica que el 17% de la población de Finlandia teletrabaja y es uno de los países que más impulsa, ¿no? Claramente, todos los países no hemos estado en el mismo porcentaje adecuado a estos trabajos remotos, ¿no? No hemos estado, ¿no? En el Perú, a las justas llegaba, pues, a un 2% incluso. No estaba estipulado, ¿no? El teletrabajar. En el caso de las organizaciones optan más por supervisar visualmente a un trabajador, más que el tenerlo, pues, fuera, ¿no? El 54% de las personas que acceden o deciden por el teletrabajo son hombres, dice, ¿no? De acuerdo a un estudio realizado por la OIT, ¿no? Bien. Tenemos organizaciones, por ejemplo, como la ONU, ¿no? ¿Y qué dice? Pues estas organizaciones que también han hecho muchos estudios relacionados con el tema del teletrabajo y claramente la afectación del bienestar de los trabajadores, ¿no? Eh, Muchos países, empresas y trabajadores han optado por trabajar a distancia para contener la transmisión del COVID-19, ¿no? La ONU en este punto indica que ese futuro ha llegado antes de lo previsto, ¿no? Cambiando radicalmente nuestra forma de trabajar, ¿no? En este punto indica que hoy en día las reuniones virtuales se han transformado en algo común y ha aumentado la actividad económica de una amplia gama de plataformas digitales, ¿no? El teletrabajo se convertirá en la forma habitual de organizar el mercado laboral. Podría ser motivo de celebración, dice la ONU, ¿no? Pero en ese sentido, la idea de que llegado el fin de la oficina les parece un poco exagerado, ¿no? O sea, no es que se radique tampoco el trabajo en ámbito presencial, ¿no? Si bien es cierto, hoy ha cobrado un rol importante, no se está eliminando el trabajo presencial, ¿no? La interrogante, ¿no?, que se plantean los empleadores y los trabajadores claramente se basa en cómo adaptar las prácticas de trabajo y aprovechar los beneficios que genera el teletrabajo, ¿no? Sin perder de vista el valor social y económico del espacio físico del empleo. Sin duda, las medidas adoptadas por los empleadores para convertir los lugares de trabajo en sitios seguros tendrán un gran impacto, ¿no?, en el nivel de confianza de los trabajadores. También se necesita entablar un diálogo, ¿no?, con ellos. Claramente la comunicación pues cobra eh, ese factor importante, ¿no? Peor aún si estamos separados, ¿no? Para que este planteamiento funcione, se debe examinar todo, ¿no? Desde los planes de distanciamiento social, las medidas de control, las pruebas de detección del coronavirus, hasta la disponibilidad de equipos de protección de personal, ¿no? En ese punto la ONU insta pues a las empresas, ¿no?, a que justamente garanticen bajo condiciones seguras el trabajo de sus colaboradores. La Organización Internacional de Trabajo calcula que los ingresos de los casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal disminuyan hasta en un 60%, ¿no? O hayan disminuido hasta en un 60% en el primer mes de la crisis, ¿no? Estos trabajadores, o muchos de ellos, justamente en este ámbito informal en el que trabajan, se encuentran pues obligados, ¿no?, a prácticamente arriesgar su vida, ¿no?, a pesar de contar posiblemente con enfermedades preexistentes, comorbilidades, ¿no?, porque dentro del ámbito de la informalidad tienen que salir a trabajar, ¿no? Para estas personas se ha desdibujado las líneas entre su jornada laboral y su tiempo libre, ¿no? Eh, Causando claramente un aumento del estrés, una posibilidad de riesgo, incluso para su salud mental, ¿no? Las personas, ¿no?, en los tramos de ingresos más altos son los que tienen más probabilidad de elegir trabajar a distancia, mientras que los que están en segmentos más bajos carecen de esa posibilidad, ¿no? Tendrán que desplazarse a diario y es más probable que como resultado tengan menos capacidad de gestionar su tiempo, ¿no? En ese punto pues se ve
o se visualiza que las personas que tengan más posibilidad de poder tener un trabajo en entornos virtuales sean las que tengan los niveles más altos dentro de una empresa, ¿no? Llámese, por ejemplo, directores, supervisores, ejecutivos, analistas, ¿no? Distinto es, por ejemplo, a los niveles operarios, ¿no? Donde claramente tienen que estar de forma presente trabajando, ¿no? Entonces hay una desventaja, ¿no? Y ahí entra quizás la pregunta, ¿no? El beneficio es para todos, ¿no? El teletrabajo ayuda y es para todos el beneficio, es esa justamente el título, pues, de nuestra conferencia, ¿no? Casos prácticos. Tenemos, pues, también casos prácticos, ¿no? Donde se ha visto, ¿no? Esta migración, ¿no? Entornos netamente virtuales, como por ejemplo los bancos, ¿no? Los bancos tienen este soporte, estas plataformas, estas bases que permiten o han permitido incluso en términos de pandemia darle un soporte importante a las personas. O sea, los bancos no han parado, incluso cuando teníamos pues estos tiempos o estos picos más altos de contagio, ¿no? Entonces habla en este punto de la transformación digital, ¿no? Las metodologías ágiles, ¿no? Contribuyen a la adaptación organizativa, en este caso vemos el ejemplo de un banco, el BBVA, ¿no? Frente al COVID-19, ¿no? Cuando recién inició la pandemia, los horarios eran bastante restringidos, ¿no? Incluso era de 10 a 2 de la tarde, con horarios muy cortos, pero las operaciones siguieron dándose, ¿no? En entornos eh, virtuales, ¿no? Donde se hacían transferencias de dinero, se hacían compras. Entonces, justamente este rubro, ¿no? Que es la banca, ¿no? Asumió, pues, en mayor medida, de repente, el tema, pues, de el trabajo frente a esta modalidad, ¿no? Twitter ha sido una de las empresas que ha anunciado que permitirá que sus empleados trabajen desde casa para siempre, ¿no? Claramente, pues hay empresas que pueden darse ese lujo, ¿no? De poder decirle a sus trabajadores que el trabajo lo pueden hacer desde casa, ¿no? Es un poco difícil en entornos nacionales que se dé algo parecido, ¿no? No estamos todavía preparados para decir, pues, trabaja desde casa toda tu vida, ¿no? Pero en Estados Unidos sí se ha dado esa posibilidad, ¿no? Facebook es otra de las empresas que al menos prevén que hasta julio del otro año puedan trabajar sus trabajadores justamente desde casa, ¿no? Eh, Facebook apuesta por este trabajo a distancia justamente para evitar la exposición, ¿no? Y aun cuando hemos estado en estas épocas de crisis, Facebook y todas las empresas grandes que se manejan en este ámbito digital, como es Amazon, como es Twitter, es Facebook, es Apple, Google, han incrementado, ¿no? A todos se nos ha caído la economía menos a ellos, ¿no? Entonces, más bien han incrementado sus ganancias, ¿no? Microsoft permitirá el trabajo remoto tras la apertura de oficinas, ¿no? A pesar que los niveles de contagio han bajado, el tema se está estabilizando, hay empresas que ya apuestan, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no retomar nuevamente el trabajo presencial, ¿no? En ese punto también recordemos, ¿no? Que hay un gran ahorro, ¿no? Estas corporaciones pues ocupan lugares que, si bien es cierto, son de ellos, ocupan lugares bastante grandes. Posiblemente el consumo de recursos, de energía o de servicios sea también alto, ¿no? Entonces, la ventaja es que estas empresas pues van a ahorrar esos costos. Ahora imagínense si esa operación es a nivel mundial, ¿no? O sea, claramente van a obtener buenas ganancias si sus empleados pues siguen en estos entornos digitales, ¿no? Tenemos también empresas como Mastercard, ¿no? No hará regresar a su personal a las oficinas sin vacuna contra coronavirus, incluso una apuesta más osada, ¿no? Porque
prevén pues que primero encuentren la vacuna y después regresan a trabajar. Es una apuesta muy osada porque en realidad no se sabe cuándo va a haber vacuna, ¿no? Entonces, el responsable de recursos humanos justamente indica pues que los empleados siguen trabajando en entornos virtuales y posiblemente este rubro lo contemple y lo soporte, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? Trabajar en entornos virtuales hasta que hasta que encuentre la vacuna. ¿Cuándo la encontrarán? 1, 2, 3 años, no se sabe, ¿no? Bien. En este punto, entonces, es importante indicar que la pandemia del COVID encontró a Perú, a nuestro país, con un perfil alarmante, ¿no?, de elevada tasa de informalidad. Y eso es una posible causa de que nos haya golpeado tanto y que el impacto haya sido más fuerte que en otros países, ¿no? Claramente este ámbito, ¿no?, en el que el teletrabajo pues no cobra real conciencia a nivel de país, ¿no?, no hará más que empeorar la situación socioeconómica de la población ocupada, ¿no? La informalidad pues crecerá más, ¿no?, más de lo que ya había y esto que ya veníamos mal, ¿no? Pero esa va a ser una de las consecuencias, ¿no? El trabajo a distancia ha tenido pues un efecto de impulso acelerador, ¿no? Adecuándose claramente a tecnologías digitales, pero en medio de brechas digitales entre empresas formales y los hogares, ¿no? Las empresas privadas que pueden reunir este requisito tienen la opción de contratar a sus trabajadores eligiendo justamente esta opción, ¿no?, de teletrabajo. Ahora, la pregunta ¿es un beneficio para todos? Lamentablemente no, ¿no? El teletrabajo no es un beneficio para todos. Hay personas que lamentablemente sí van a tener que acudir presencialmente al trabajo y las personas que no logren adecuarse a la presencialidad, lamentablemente van a pasar pues a estas tasas de desempleo e informalidad, ¿no? Esperemos pues que este empuje, ¿no?, de adopción de nuevas formas de trabajo, trate de incluir, si no a todos, a la gran mayoría de la población trabajadora activa, ¿no? Porque en aras, pues, de mejorar o reactivar la economía, justamente necesitamos eso, ¿no? Que esto se reactive, que esto claramente mejore, ¿no? Al menos regulaciones en el país, hasta cierto punto se están dando, ¿no? En otros países claramente han sido mucho más beneficiados porque ya han estado familiarizados con estos entornos, pero no es la realidad de nuestro país. Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.